Buenas noches a todos los panelistas del panel ADAT. Buenas noches a los amigos, los contactos especiales de Facebook. Buenas noches a los amigos conocidos de Facebook, los amigos de nacimiento. Buenas noches Facebook, buenas noches Instagram, Twitter, buenas noches YouTube, buenas noches WhatsApp y los amigos de WhatsApp. Siempre su amigo y también su hermano eterno, Wilder Voltaire, desde la República Dominicana. A ver. Hoy estamos a 18 de diciembre de 2021. No vamos directo al asunto al cual el Señor nos mandó. Bueno, usted va a decir, bueno, el Señor mandó a todo. Bueno, hasta lo que ustedes llaman Satanás, el Señor también lo mandó a él. Bueno, a lo que ustedes llaman Satanás. ¿Ok? Entonces, cada persona tiene una misión especial de parte de su creador. Vamos a entrar. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Es verdad? Déjame volver a hacer la pregunta. Decirte entonces el tema de esta noche. Toda escritura es inspirada de Dios o por Dios. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Eso entonces dice que Pablo había dicho a Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada de Dios. Bueno, como hicimos una pregunta, ¿es verdad o no verdad? No es verdad. Bueno, Pedro dice aquí, está en la Biblia, que no es verdad. El mismo Pablo que supuestamente escribió 2 de Timoteo 3:16, Pablo el mismo dice que no. Toda escritura en este libro no es inspirada de Dios o por Dios. Y entonces, una nueva Biblia que apareció en el mundo, que se llama Segundo 21, dice que la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos tiene 75% historia, 15% poesía, solamente 10% doctrina. En otras palabras, 90% natural o inspiración humana o asuntos humanos naturales que no tienen nada que ver con la liberación del alma. Solamente 10% de doctrina, lo cual está totalmente desaparecido. Bueno, no es visible o que no está visible. Entonces, no está visible en lo 90%. Cuando alguien dice que si yo llegue a la casa del profesor con mayúscula Oscar Duque, el maestro mi maestro, y entonces yo le pida, si yo le digo, entonces, maestro, hágame un jugo con 90% de azúcar. Pero entonces el 90% de azúcar, bueno, el 10% que se queda, no se ve en ninguna parte. Donde quiera que tú pruebas, ese jugo, es azúcar puro. Entonces realmente ahora tendríamos que hacer llamada a una máquina especial para entonces, bueno, para buscar dónde esté el agua, el 10% agua. Un 10% que la parte que no es dulce, que no tiene azúcar.
Pero cuando entonces estos hombres están conscientes de que la Biblia que tenemos en nuestras manos tiene 75% historia, 15% poesía y 10% solamente doctrina. Ahora, bueno, yo solía decir lo siguiente. Bueno, a los que dijeron esto, yo no estoy de acuerdo con ellos de que la Biblia es una Biblia donde su mayor contenido es falsificado. Bueno, yo dije, bueno, puede ser esto, pero en los idiomas que no son maternales o que no son básicos, por ejemplo, los otros idiomas que no sea hebreo, griego, arameo, ¿verdad? Pero entonces puede ser, ellos lo falsificaron en el latín o alemán o inglés, pero yo estaba totalmente equivocado. Pedro denunció esta falsificación en la presencia de Pablo, es decir, los apóstoles estaban ahí, estaban presentes, todavía están vivos. Es decir, fue denunciado, entonces ellos la torcieron en el idioma básico, entonces maternal del Testamento, a lo cual ellos llaman Nuevo Testamento. Cuando leemos 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Bueno, como también nuestro amado hermano Pablo, hablando Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, punto y coma. Casi en todas las escrituras acerca de Pablo, hablando en ellas, en estas cosas. Es decir, todo lo que yo estoy diciendo, Pablo lo había dicho. Es decir, Pedro era un amigo personal de Pablo, fue instruido por Pablo en la doctrina universal e eterna, ¿ok? Dice ahí, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro reconoció eso. En la época Pablo estaba ahí. Esto no dice que en el latín, en el inglés, en el alemán, no. En el mismo hebreo. ¿Ok? De las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Luego es tuercen. A veces muchas personas están leyendo la Biblia, entonces por leerla, por hacer una lectura, por leerla así. Pero no están leyéndola, entonces con entendimiento, para poder entender acerca de cada vocablo o cada verbo que usan aquí. Dice tuercen. Es el verbo torcer. ¿Ok? Verbo torcer. O que sea, en otra palabra, torcer, otra palabra, tergiversar. Otro verbo, tergiversar. Otro verbo, falsear. Todos son sinónimos de torcer. Torcer, tergiversar, falsear. Falsear, deformar o desfigurar. Entonces, es igual que era una línea recta, alguien entonces lo que sea, entonces la curva o la curvó, entonces curvarlo. Entonces así. Es decir, que pone curva, pone la cosa que lo agachan,
la realidad, lo agachan la vista clara, que tú puedes ver de aquí a lejos, ellos la tuercen, la curvan, así, es decir, que la ponen curvas, entonces ponen lo que se llama, confusiones. Entonces tuercen es quitar, entonces, el sentido original del texto, reemplazarlo por algo tal vez contrario a lo que el escritor había escrito. Desde el hebreo, desde el griego, entonces ahora, no solamente las de Pablo, dice que tuercen como también las otras escrituras. Es decir, no solamente las escrituras de Pablo, todas las escrituras de esta Biblia fueron torcidas, fueron tergiversadas, fueron falseadas, fueron deformadas, fueron desfiguradas. Todas. Es decir, que estamos hablando del 90% de esta Biblia que nosotros tenemos en la mano, es historia, 75% historia, y 15% poesía. Es decir, que son por 90% inspiración humana. Entonces ellos nos acostumbran en una Biblia totalmente histórica. La vaina, ¿verdad? La cosa de los judíos. El mundo entero está bajo, ¿verdad?, de la historia de judío. La judía. Y la historia de poesía de ellos. De Salomón, de poesía, de David, todo esto. ¿Ok? Es decir, que ellos mismos pusieron su cosa. Y por eso que los gentiles, están de acuerdo que la liberación del alma salió de los judíos. Hasta el punto que entonces nosotros somos olivos salvajes según los judíos. Es decir, somos entonces hijos de la carne, ellos son hijos de espiritual. Hijos espirituales. Es decir, en ese caso es la Biblia de ellos. 90% es puramente natural. Solamente 10%, ese 10% no se ve. Eso 10% no se ve, es invisible. Es decir, necesita una revelación, otra revelación de parte del Creador para hacernos ver entonces realmente la parte invisible, los 10%, para poder sacar unas palabras compatibles con las palabras originales, las cuales fueron torcidas, desfiguradas, o que sean tergiversadas, falsificadas por los mismos judíos. Ahora, excusa, déjame un chingo de agua ahí. Ahora, están en punto de preguntarme, ya yo sé, entonces estas preguntas están ahí. Wilder, ¿cómo usted llegó a saber las partes falsificadas? Bueno, yo respondí esta pregunta, Pero yo sé que entonces mientras que yo sigo dando de este mensaje, bueno, la misma pregunta entonces sigan llegando, ¿ok? Viniendo hacia mí. Porque lo que estoy diciendo no es común. Bueno, hay ciertos intelectuales que saben eso. Pero lo que estoy diciendo no es parte del sistema. Porque el sistema es un sistema comercial. Y ellos entonces esto conviene a ellos. Esta escrito facilidad conviene al sistema. Yo también voy a hablar del sistema. Porque con el sistema entonces, zombifican realmente a las congregaciones. Lo tienen bajo, ¿verdad?, de un yugo como yugo más o menos esclavo. Porque la forma entonces que pueden agarrar entonces bajo, ¿verdad?, de de zombificación entonces a los miembros. Es por eso que pueden, ellos tienen
Cuando yo era el predicador, ¿verdad?, del sistema, me invitaban a diferentes sitios, porque yo era del sistema. Cuando el Señor me sacó del sistema, hay ciertos pastores, a ellos les gusta esto, pero para ellos mismos. Pero no lo sueltan, no lo hacen huir entonces en sus páginas de Facebook. Ni comparten esto, ¿verdad?, en sus WhatsApp al ver, entonces que ellos podrían invitarme, los que me invitaban anteriormente. ¿Por qué no? Porque ahora decimos, bueno, si la gente escuche eso, bueno, se barata la iglesia, la congregación. Todo el mundo va a coger su camino. Entonces el negocio va a caer. Yo también voy a ir así. La fama que ellos tienen va a caer. Bueno, ya no es porque tanto esto, es porque el mensaje eso no es para todo el mundo. Déjame explicar. Pablo mismo dice que toda la escritura no es inspirada de Dios, porque las escrituras que él mismo escribió fueron entonces falsificadas. En el mismo tiempo de Pablo. Vamos a leer con el que dice Pablo, según de Corintios capítulo 2, versículo 17. Según de Corintios, es del todo, por eso estamos eligiendo para reducir eso una parte. Según de Corintios capítulo 2, y veremos versículo 17, dice: no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra. Es decir, que mercaderes que falsifican la palabra de Dios. Es decir, que Pablo confirmó lo que Pedro había dicho. Que en el tiempo de Pablo, en el mismo griego, en el mismo hebreo o arameo, entonces, en las escrituras que Pablo escribió, porque fue él entonces que escribió la doctrina, de la doctrina espiritual del reino eterno. Fue él. Entonces, lo que ellos agarran, entonces la escritura de Pablo, la falsificaron. Ellas pusieron la cosa que viene de, por ejemplo, yo voy a decir una cosa. Pablo había dejado la ley. Por ejemplo, vamos a ver una contradicción. Cuando leemos, yo no sé si yo estoy aquí, a ver si está aquí, lo que yo voy a decir. En versículo, en capítulo vamos a ver si es aquí, 19, 21, o no, entonces vamos a ver, 21, versículo, es esta, vamos a ver, antes de decir lo que yo voy a decir. No, entonces en este caso, para no... Ok. Vamos a leer comienzo espiritual a lo que llaman Hechos, capítulo 21, versículo 21. Lo llamamos comienzo espiritual a lo que ellos llaman, los teólogos los llaman Hechos. Sin embargo, Lucas no había dejado ningún nombre para este libro. Vamos a leer comienzo espiritual o Hechos, capítulo 21, versículo 21. Porque yo no digo nada sin buscar la misma Biblia. La misma Biblia, esta misma Biblia que tú tienes en tu mano, te dice corra y también te dice siéntate, que te sienta. 21. Entonces Pablo llegó a Jerusalén, a la casa, ¿verdad?, de Santiago,
para hacer conocimiento, para conocer a Santiago, para una visita a Santiago, después de muchos años sin irse a Jerusalén. Según el templo, estoy hablando lo que dicen aquí, no son mis palabras. Después que Pablo acabó de saludar a ellos y explicar cómo, entonces, que a través de su ministerio, la palabra o el espíritu de vida ha cambiado la vida, ha transformado los corazones de tanto judíos como gentiles. Pero ellos dicen aquí son gentiles, eran gentiles. Entonces Santiago y los otros judíos respondieron a Pablo, diciendo, más fueron informados, es decir que los judíos fueron informados acerca de ti, Pablo. ¿Escuchen? Esto que está explicando, está diciendo, está reportando a Pablo, señor Santiago, apóstol Santiago. Dice, más fueron informados acerca de ti, tú, Pablo, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles. ¿Ok? Diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre. Escuchen bien, señores. Aquí los judíos, incluido Santiago, un apóstol, diciendo a Pablo que los otros judíos han escuchado por ahí que tú, Pablo, tú estás enseñando a los judíos que se encuentran en medio entre los gentiles, que no, entonces, que apartarse de Moisés, de su doctrina o de la ley. Es decir, que Pablo entonces predicaba contra la ley. Está predicando una nueva doctrina a la cual los judíos no querían saber Es decir, que ellos aborrecieron a la doctrina que Pablo enseñaba, la cual era nueva y contraria a la ley. Vamos a presentarle entonces una falsificación que podría ser una oposición, porque Hechos fue escrito por Lucas. Están reportando lo que pasó ahora. En 1 Corintios capítulo 14 fue escrito por Pablo. Vamos a trasladarnos al territorio de 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 y 34. Ok, vamos a ver. 1 Corintios capítulo 14, versículo, es para decirles que esta Biblia que usted tiene en su mano, en nuestra mano, es una Biblia totalmente en su contenido, 90% es falsificado. Falsificado porque es decir que no es bueno para la transformación o la liberación del alma. 75% historia, 15% poesía y solamente 10% doctrina, la cual no se ve. Ahora, entonces, Pedro acabó de confirmar o denunciar que unos judíos entonces torcieron las escrituras de Pablo, incluidas las otras escrituras. Es decir que, según Pedro, todas las escrituras fueron torcidas, fueron falsificadas, fueron desfiguradas, fueron tergiversadas, fueron deformadas. Pedro me lo dijo. Y Pablo las confirmó también en 2 de Corintios 2, versículo 17. Que ellos falsificaron, que andan falsificando la palabra. A tal punto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, de 1 a 3, Pablo dijo,
declaró abiertamente diciendo que ellos llegaron a escribir cartas y mandarlas a nombre de Pablo. Bajo el nombre de Pablo. Es decir, que fue Pablo que escribió, que mandó esta carta. Hay muchas cartas que están ahí, no fueron escritas por Pablo. Es absolutamente mentira. Ahora, entonces, ahí que está es una Biblia que tiene un contenido mayor de falsificación. Ahora vamos a ver, vamos a comparar lo que dijo Pablo a los judíos de apartarse de la ley de Moisés, de vomitar la ley y las costumbres. Es decir, la ley no existe más. Ya se fue la ley. Ok, vamos a ir. Y por eso que los judíos agarraron a Pablo y casi lo mataron. Entonces vamos a ver que según el Corintios capítulo 14, ve versículo 33. 34 dice, vuestras mujeres callen, diciendo que Pablo escribió eso, supuestamente. Ellos dicen que Pablo que escribió eso. Vamos a ver que totalmente es la mentira. Y por eso la gente me pregunta, ¿y cómo tú sabes la parte falsificada? Usted no puede saberla. ¿Por qué? Porque Dios no ha enviado a usted para eso. Y tal vez Dios no permite a usted entenderlo. Es por eso que yo no doy culpa a nadie que no pueda entender. Entonces está este misterio. Vamos a ver. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Supuestamente dicho por Pablo. Es decir, que las mujeres no deben hablar según esta Biblia. Según esta Biblia. Bueno, lo que estoy diciendo según esta Biblia que nos dieron. Que las mujeres que se callen en las congregaciones. Cuando ellos, los teólogos protestantes, tratan de torcer también esta parte, diciendo, oh no, las mujeres de Corintios eran rebeldes contra sus maridos, contra su marido, qué sé yo qué. Pero aquí no dice que la iglesia de Corintios o en Corintios. Dice, acá no dice la congregación en Corintios, sino las congregaciones. Es decir, no había mucha congregación porque el cristianismo, no había muchos cristianos en ese momento, porque era Pablo que inició con esa doctrina. Es decir, que no había congregaciones en Corintios. Había una sola. Aquí dice las congregaciones. Es que todas las otras, no solamente las mujeres en Corintios, sino las mujeres también pueden ser en las Filipinas ¿verdad? O filipenses, filipenses, bueno, en Filipinas, ¿verdad? Filipenses, y también las mujeres griegas, ¿verdad? Todos son ¿verdad? Griegas, pero todos son los corintios, los romanos, también. Es decir, todas las mujeres están incluidas aquí. Dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones, punto y coma, porque no le es permitido hablar. Escuchen bien, según esta Biblia que nos dieron, que las mujeres deben cerrar su caja, su boca, entonces en la congregación. Pero no, aquí dice, cerrar la boca, no cantan nada de eso, solamente cierra la boca, según esto. Entonces, cualquier que piensa, todo el mundo todos los pastores, los creyentes o los creyentes que piensan, que creen que toda esta escritura está inspirada de Dios, es decir, que ellos deben callar, deben mandar a callar a las mujeres. Entonces, si no, entonces ellos están violando una escritura inspirada de Dios. Están violando, entonces están pecando contra ellos, están pecando contra una escritura inspirada de Dios, porque ustedes creen que esta escritura es inspirada de Dios, es decir, tienen que saber. Entonces, mujer que se calle, que la mujer debe callarse en la congregación, porque esta escritura también es inspirada de Dios. No la creo así yo. O si usted lo cree así, entonces tiene que callar a las mujeres, no cantar, nada, hacer nada. Porque mira qué dice ahí. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Oye bien, es la ley ahora que están diciendo, que manda a la ley, que Pablo mandó a los judíos de apartarse de la ley.
Pero el mismo Pablo ahora está diciendo, está apoyando la ley. Pablo dijo, entonces ellos dijeron a Pablo, pero tú estás enseñando a los judíos entre los gentiles de apartarse de Moisés o que de vomitar entonces nuestras costumbres o la ley. Es decir, que ahora ese mismo Pablo dice, está apoyando la ley, dice, la ley mandó a la mujer de callarse en las congregaciones. Es decir, que aquí vemos, aquí vemos una Biblia anti-mujer. No solamente eso, es decir, que cualquier que crea que toda escritura es inspirada de Dios, deben observar, obedecer a este versículo. Si una mujer no puede estar cantando en las congregaciones, según la Biblia que usted tiene en su mano, que ustedes son teólogos, ustedes son intelectuales, ustedes son leídos, porque eso no puede leer, parece no se lee. Parece eso tiene un concepto teórico, parece eso tiene un contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Ahora ya ellos tienen contexto, el contexto que ellos tienen, las mujeres en Corintios eran rebeldes contra sus maridos. Aquí dice las congregaciones. Ahora, no solamente aquí, vamos a ver cómo esta Biblia es totalmente falsificada, torcida, tergiversada. Es decir, que una Biblia, 90% de su contenido es totalmente humano. No tiene nada que ver con la liberación eterna del alma. Si uno va a llevar lo que está escrito aquí, entonces ya se cae un hoyo. Está totalmente perdido. Porque esto es historia de los judíos. Poesía de ellos. Poesía de ellos. Ahora, vamos a ver. Entonces vamos a ver lo que dijo supuestamente Pablo, el mismo Pablo. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo, 12 a 15 por ahí. Bueno, vamos a ver, 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer. A partir del versículo 9, para explicar que la Biblia que usted tiene en su mano, la que ellos falsificaron según Pedro y según Pablo, es una Biblia totalmente antimujer que está aquí. Y también que apoya a la esclavitud. Yo voy a enseñar. Que apoya a la esclavitud. Mira que dice ahí. Asimismo, las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, u perlas, u vestidos costosos. Según esta Biblia, que usted dice, sus escrituras están inspiradas a ellos. Entonces están diciendo que debe saber, debe cumplir con este mandamiento. Que las mujeres suyas de esa congregación no deben vestirse con ropas, con vestidos costosos. Tienen que comprar un par de va al mercado, a los mercados donde están vendiendo entonces vestidos usados a 5, a 10 o a 15, a 10 o 3, 4, 5 pesos, y entonces para que las mujeres vistan. Porque aquí dice que, aquí según la Biblia que usted dice, que usted sea de acuerdo, y hasta que me puso, entonces se puso enemigo mío, a muchos que yo encuentro en la calle, entonces voltean a su cara para no recibir mi salutación. Y esto que estoy hablando ahí, ellos no van a poner esto, entonces a publicarlo en su página. Porque se publicó entonces, bueno, como ellos tienen a las mujeres como esclavas, esclavas o prisioneras, así, y encarceladas.
con la boca cerrada. Entonces, si ella se escucha un hombre como Wilder, bueno, esta iglesia se va a pique. Entonces, oye bien, las mujeres deben así, según este versículo, y según según la falsificación que ellos entonces insertaron ahí, todo esto ellos pretenden ser escritas por Pablo, según ellos, dice, asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas o vestidos costosos. Es decir, que las mujeres no deben poner un zapato de 1000 pesos o de 500 pesos, de 300 pesos. No, es un zapato que tiene que ser muy barato, baratísimo. 50 pesos, 100 pesos, mucho, 100 pesos. Porque lo costoso dice ahí. No costoso puede ser. Bueno, no, pues costoso. Estaba hablando de la ropa que tiene que venir como 10,000 pesos. Uno como 1,000, 2,000, 3,000. En este tiempo la cosa no era así. Una ropa no costosa, dice ropa, vestido, no permite que ellas vistan con vestidos costosos. Entonces, pero no dice nada en cuanto al hombre. El hombre puede poner un pantalón de 5,000 pesos, 1,500 pesos, 2,000 pesos. Camisa cara, costosa. Entonces ahí este versículo no es anti-hombre, sino anti-mujer. Vamos a seguir a ver. Sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Pero ¿cómo profesan piedad? Si Pablo fue el que inició con la doctrina del reino eterno, que nace en una nueva doctrina. Entonces, estas mujeres nacen de esa doctrina. Es decir, cuando habla de profesan piedad, está hablando de las mujeres judías, que ellos tenían como presa, no tenían aún ningún valor. O sea, ellos estaban ahí para producir hijos, para ir hijos, y a tener al esposo. Hay templos hoy, hay sectas hoy que dicen donde está el esposo, entonces la mujer tiene que estar ahí, porque la salvación de la esposa depende del esposo. Si el esposo entonces es católico, si la mujer era protestante, bueno, la mujer debe ser católica igual que él. Y si el esposo es protestante, la mujer es católica, la mujer debe ser protestante igual que él. Ahí es la misma doctrina de los judíos, es la ley. Eso, entonces ahí no hay doctrina, no hay nada, es cosa puramente judía. Ahora, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Escúchame. Pero, como la mujer, yo veo en las congregaciones, mujer cantando, qué sé yo qué, cogiendo palabra, hablando, haciendo preguntas. Dice, tú tienes que preguntar a su marido. Ellas tienen que preguntar a sus maridos en su casa. Según la Biblia que usted dice, ¿está de acuerdo? ¿Usted cree que es inspirada de Dios? No la creo así yo. Entonces yo voy tras de Pedro, que dice, entonces esta Biblia no es inspirada de Dios. Yo voy tras de Pablo, que dice, no es inspirada de Dios. 90% de su contenido es totalmente humano. Es algo de la tierra. Es algo carnal. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Versículo porque según este versículo, es una venganza que Dios supuestamente está dando sobre las mujeres. Porque es una venganza contra las mujeres. Porque dice, según ese versículo, dice que porque Adán fue formada el primero y después Eva. Oye bien.
Y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Entonces es una venganza. Según Pablo, supuestamente Pablo, y entonces fue la mujer que dañó la situación, que nos puso en esa situación en la cual nosotros nos encontramos hoy. Es una venganza contra las pobres mujeres. Por esto, encima de esto, según esta Biblia que usted dice que no es inspirada de Dios, mira que dice ahí, versículo 15. Encima de eso, es terrible esto. Empero, la mujer se salvará engendrando hijos. Pero no solamente eso, si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Aquí yo no veo casi entonces la liberación y salvación de la liberación de una mujer. Entonces, para ser, según ellos, según esta versión dice, según esta Biblia dice salvación, ok. Vamos a aceptar entonces el verbo que usan salvar. Dice, para una mujer, según este versículo que usted dice es inspirado de Dios, una mujer ser salva tiene que ser hijo, tiene que tener hijos, tiene que ser madre. Bueno, la única cosa que mi español puede tener un acento diferente, un acento francés, pero la gramática es igual. La gramática es igual, la misma regla gramática es igual. Entonces, tú ves Biblia, léalo ese para ver entonces si no hay un problema de gramática. Dice ahí, empero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe, y caridad, y santidad, con modestia. Según esta Biblia que usted dice, que es inspirada de Dios, ni una mujer sin hijo va a ser salva, directamente al infierno. Porque esta Biblia habla de un infierno. Y ellos dicen que Pablo dice, toda escritura entonces son inspiradas de Dios. Todas estas son inspiradas de Dios. Bueno, entonces, tenemos que aceptar todo lo que está ahí. Pablo me dice que no, que todas las escrituras no son inspiradas de Dios. Pedro dice que no, segunda de Pedro 3, versículos 15 y 16. Pedro dice, ellos los judíos, al principio de la redacción de esta doctrina, ellos lo agarraron a la escritura de Pablo, las torcieron, o las falsificaron, o las tergiversaron, o las deformaron, o las falsearon, o para decir desfiguraron. Pedro dice, encima de esto, también las otras escrituras fueron falsificadas desde el principio entonces de esa doctrina. Es decir, si Pedro me lo dice, ahora, ¿qué pastor hoy, qué teólogo hoy que va a decir no? Pero, ve acá. Entonces, no hay... Toda la Biblia está inspirada. Bueno, te servirá, ¿ok? Hay mentira en la Biblia. Donde hay falsificación hay mentira. Dice torcer. Se ve torcer. Poner curva en la verdad. Y la recta ahora se pone curva, confusión. Cuando algo fue deformado y lo que está en el lugar del original es mentira. Reemplazado por mentira. Original reemplazado por mentira. Es falsificación. ¿Ok? Es decir que lo que Pablo escribió originalmente, los judíos lo cambiaron para reemplazarlo por su asunto de ley. Es por eso que ellos siguen hasta el día de hoy con la con la condenación de la mujer, que no debe hablar, no debe predicar. Vamos a ver, Pablo dice también
Según ellos, Pablo dice que la mujer no puede hablar ni predicar. Según en 1 Timoteo 2, versículo 10. Vamos a ver, según esto, vamos a ver la parte, cuando usted me pregunta, pero Wilder, ¿cómo usted sabe la parte falsificada? Bueno, ¿es una parte falsificada? Si en 1 Timoteo 2, versículo 15 no es falsificada, entonces ninguna mujer, ninguna chica sin hijo puede estar al interior del reino. Ni una chica. Si usted tiene su hija, entonces vaya entonces a 1 Timoteo 2:15, ya condenando a las muchachas sin hijo. Que entonces si no tengan hijo, no pueden estar al interior del reino. Ellos dicen no pueden ser salvas. Entonces, bueno, ya usted cree que es inspirada de Dios. Entonces, si es inspirada, entonces realmente tú tienes que, entonces, que haga como preparar su maleta para ir allí, porque esta Biblia también trae un infierno. Yo no creo, entonces existe un infierno. Sí, yo sé que existe un reino que tiene afuera y tiene adentro. Afuera y adentro. Pero los dos lugares son de Dios. Yo sé que él va a estar adentro, va a vivir una vida sin necesidad, una vida sin problema, sin obstáculo. Pero a lo de afuera va a vivir una vida con necesidad, la misma cosa que está aquí hoy, pero va a ser en el mundo de espíritus, en el mundo espiritual. Va a tener necesidad, no va a tener satisfacción de todo. La misma cosa, no va a ser satisfactorio. Es decir, entonces adentro va a tener satisfacción total. Pero afuera, Dios dará capacidad a cada uno de afuera para soportar este tipo de vida como hoy lo estamos viviendo en el mundo físico, pero esto va a estar también en el mundo espiritual. Pero Dios no va, dice, no va a poner un fuego como el fuego nosotros usamos para entonces quemar eternamente entonces a sus criaturas, las cuales Dios dijo que eran buenas. El mismo Dios dice entonces que todo lo que había creado era bueno, pero Dios no puede decir mañana, ellos son malos, ellas son malas. Vamos a seguir para mostrar las partes falsificadas, la parte torcidas, la parte tergiversadas. Es por eso que es una revelación esto, es un misterio, que nadie habla de esto. Todo el mundo está de acuerdo con la Biblia, los judíos nos dieron. Los dieron, ¿ok? Es por eso que yo digo, entonces, si tú no vas al templo hoy, mañana entonces igual que el diablo te llevó al infierno. Ellos dicen, vamos a hablar claro. Para nadie, pero William dice que no cree esto. Normalmente, yo digo, no solamente yo lo digo, yo lo muestro aquí. No solamente Pablo, Pedro, son esa gente que dijeron su propia cosa. Fue ayer que nací. Yo no estaba ahí. Vamos a ver. En Filipenses capítulo 4. Recuerda que supuestamente ellos dijeron que fue Pablo que escribió 1 Timoteo 2. ¿Sabe que Timoteo era muy cercano, muy cosa con Pablo? Era como un hijo de Pablo, un hijo espiritual de Pablo. Pero entonces el hombre que debía tener la verdad de Pablo, original era Timoteo. Ellos debarataron, ellos limpiaron, ellos lavaron las cartas que Pablo envió a Timoteo. Esto fue peor que todas las otras. Muy bien, peor. Vamos a leer Filipenses 4. Vamos a leer el versículo. Recuerda que en 1 Timoteo dice que la mujer no debe enseñar ni hablar. También la mujer para ser salva, para ser liberada, para estar al interior del reino, tiene que tener hijos. Y por eso los mormones se están casando a las muchachas de 14, 15, 16 años, para poder entonces para poder ser salva, supuestamente, porque ellas tienen que tener hijos. De ese versículo que ellos llevan. Entonces, bueno, ellos engañaron al mundo entero.
No solamente los negros, los blancos fueron engañados también. Mira que dice ahí. Filipenses capítulo 4. El mismo Pablo. A Euodias ruego, y a Sintiche, exhorto, que sientan lo mismo en el Señor. Ellos solamente agarran esta parte, pero no van abajo, como no suben arriba diciendo, en la otra, versículo 3, no agarran el versículo 3, que está ahí una gran verdad, o sea, una gran contradicción. Vamos a ver. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo, es decir, en el Evangelio, es decir, Evodia y Síntique. Las dos no eran casadas, las dos no tenían hijos, eran dos jóvenes que fueron con Pablo a hacer misión, evangelizando, predicando igual que Pablo. Oye, ven, trabajaron juntamente conmigo. Pablo no las mandó a tener esposo. No, ustedes tienen que tener esposo para salir a hacer misión. Y entonces dice, trabajando, pero no puede estar trabajando callada. Es decir, ahora tú ves, entonces aquí Pablo dice, las mujeres pueden aquí Pablo dice, está desmintiendo el 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 10 a 15. Aquí Pablo dice, las chicas que no tenían ni marido, ni hijos, estaban predicando juntamente con Pablo. Sin embargo, en 1 de Corintios 14, 34, supuestamente Pablo las mandó a callarse en la congregación. No deben hablar nada. Y entonces, en 1 de Timoteo 2, versículo 10, dice que no permito a las mujeres enseñar, ni decir nada, que se queden en silencio. ¿Qué contradicción esto? ¿Qué contradicción esto? Bueno, ahora, como a un 10% de doctrina, en un contenido de una Biblia que tiene su contenido mayor de 90% natural o historia o poesía, cosa humana. De los 10%, el Señor me permitió descubrir. Y esta verdad que está ahí. Es decir, ustedes en la parte tergiversada, donde está la mujer no debe enseñar y hablar, entonces usted está de acuerdo con esta parte de inspirar de Dios, quédense con esta parte. Entonces pone un candado en la boca, sigan poniendo candado en la boca de sus mujeres, de las mujeres que están ahí en su congregación. Ahora, recuerda, usted dice que toda escritura es inspirada de Dios. Es decir, si las mujeres cantan, hablan, hagan de todo en la congregación, ustedes están violando, adulterando entonces una escritura sagrada o inspirada de la de Dios. Es decir, según esta Biblia, según la parte falsificada, que existe un infierno y los transgresores de esta ley van directamente a este infierno. Yo no estoy en este lado. Aquí dice, las chicas, aquí está la contradicción, las chicas pueden enseñar, pueden hacer misión. Porque Pablo dice, asimismo, hermano, te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a ellas que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces ellas, bueno, como un libro espiritual, dice al interior. Cuando está hablando dentro del libro, están hablando del reino, dentro del reino. Ya son liberadas eternamente.
sin hijos, sin maridos. Pero en 1 Timoteo 2, 15 dice, ellas tienen que tener hijos. 1 Corintios 14, 34 dice que ellas tienen que preguntar a sus maridos en su casa si quieren saber algo, pero no tienen que hablar, no pueden hablar en la congregación. Realmente es muy feo. La ley manda a prohibir, a callar a las mujeres, entonces en la congregación, la ley. Es decir que la Biblia que nos dieron los judíos es una miniatura del testamento de ellos. Es esta parte que estamos abriendo la puerta de las falsificaciones. Para ustedes poder verlo, si el Señor permita a ustedes. Es según el contenido también de su destino, del destino de cada uno. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. En 1 Timoteo, capítulo 2, otro falsificado. Déjame beber un poco de agua. Otro falsificado. 1 Timoteo, no, 1 Timoteo, capítulo... No, que Timoteo. Ok. Capítulo 3. Señores, escuchen bien. Con su Biblia, léanlo ustedes mismos para no decir, oh, William, un cierto Voltaire está diciendo que la Biblia está falsificada, no es inspirada de Dios, qué sé yo qué. Bueno, ustedes pueden decir lo que esté programado entonces en el libro de su destino. Pero el video va a estar aquí hasta que el Señor quiera. Para ellos pasarlo y escuchar el video. Lo que yo he hablado, lo que yo he dicho. Vamos a leer eso. En 1 Timoteo capítulo 3. Mira que dice supuestamente Pablo. Eso no era, para decir que claro, eso no es verdad lo que está ahí. Es algo falsificado, dicho, escrito o inspirado por los judíos, por los hombres, por los inductos, por los enemigos de la doctrina espiritual del reino eterno. Si alguno apetece o aspira obispado, buena obra desea. Iniciando aquí, yo veo aquí la posición como obispo no es llamada, no es una llamada de parte del dueño del reino, o que de parte de Cristo, sino es un deseo de parte de la persona. Es un deseo de parte de la persona. Yo deseo ser, entonces obispo. Es algo de mí. Es un puesto que yo deseo. Es producto de mi deseo. Léalo bien ahí. Dice, buena obra desea. Ahí no hay llamada. Ahí no Cristo que está llamando a quien quiera, ¿no? No es un puesto espiritual. Vamos a ver. Conviene, que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa eso? Ahora, son condiciones de ser obispo. Dice irreprensible. Ahora, si yo no quiero ser obispo, yo puedo ser irreprensible. Yo puedo ser irreprensible, ¿verdad? Porque son condiciones para ser obispo. Dice, el obispo tiene que ser irreprensible.
Es decir, si yo no quiero ser obispo, yo puedo ser reprensible. Mira, otro requisito también para ser obispo. Marido de una mujer. Es decir, que Pablo supuestamente me está diciendo aquí, y si aquí son las condiciones para ser obispo, si yo no quiero ser obispo, yo puedo tener entonces varias mujeres. Es decir, antes de ser obispo, esta persona podía o puede tener varias mujeres. Escuchen bien, léanlo bien, léanlo bien. Por eso que estoy diciendo que ellos están haciendo lectura en las congregaciones así, para que ellos tienen dame una parte devocional o que sea, ¿cómo se llama esta parte? Hacer lectura, pero sin entendimiento ni gramatical. Ahí no tiene que ser espiritual para entender eso, ¿no? Yo no tiene que ser espiritual para entender eso. Eso cualquier muchachito de kindergarten entiende eso. Si sepa ver su regla gramatical, dice ahí, sobre la lógica, eso es lógica. Está, según ellos dicen, supuestamente Pablo estaría describiendo que sean los requisitos para ser obispo. Porque uno de ellos es irreprensible para ser obispo. Es decir, si yo no quiero ser obispo, yo puedo ser reprensible. Marido de una mujer. Es decir, si yo no quiero ser obispo, puedo ser marido de varias mujeres. Estoy poniendo pedazo por pedazo las partes falsificadas, las partes desfiguradas, las partes deformadas, las partes que Pedro denunció, que los judíos entonces torcieron las escrituras de Pablo, incluidas las otras escrituras, de que todas las escrituras fueron torcidas, tergiversadas, deformadas o desfiguradas por los judíos en el principio mismo de la redacción de esta doctrina, a la cual ellos llaman Nuevo Testamento. Ahora, vamos a hacer la lógica. Pablo está describiendo los requisitos para ser obispo. Pero obispo no es una llamada de parte de Dios, de Cristo, sino según la voluntad del hombre, es el deseo del hombre. ¿Ok? Dice ahí, este obispo, para ser obispo, tiene que ser marido de una mujer. Ahora, si tú no quieres ser obispo, lógicamente, ¿qué significa? Tú puedes tener varias mujeres. Pero mira, léelo ahí. Entonces, si la vida de una mujer era la vida de la congregación, ¿y por qué ahora está exigiendo, entonces, tiene que ser una mujer para ser obispo? Entonces, ¿qué tipo de cosa de pleonasmo? Así. Si la vida básica, la vida social básica era cada creyente, cada uno tiene una mujer o un hombre, ¿y por qué ahora están diciendo que un obispo tiene que tener una sola mujer? Eso debe ser porque es la vida normal para todos. Si todos tienen que ser así, no hay que repetir esto. Eso debe ser requisito de todo, para todos los miembros de la congregación. Es decir que si alguien dice, para ser embajador, para ser un embajador, para ser un embajador, tú tienes que hablar inglés. Tienes que hablar inglés. ¿Qué significa eso? Es decir, entonces, hablar inglés en la sociedad, es decir, no es porque no es inglés que el pueblo habla. Sea algo que tú tienes que ir a aprenderlo, como requisito.
como una obligación. Es decir, entonces, el inglés no es el idioma básico del pueblo. Entonces, cuando dice todo un requisito, entonces, bueno, convierte pues que conviene que pues el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador. Es decir, que si yo no quiero ser obispo, yo no tengo que ser hospedador. Ninguno de ellos, no quiero ser solícito ni templado, nada de eso. Él sigue dando, según supuestamente Pablo sigue dando los requisitos para ser obispo. No amador del vino. Eso indica que si yo no quiero ser obispo, yo puedo ser amador del vino. Eso indica que entonces el vino es nuestra práctica normal, básica en nuestra sociedad. Ahora, para ser obispo, tenemos que dejar esto para seguir haciendo. Entonces, bueno, no ser amador del vino, no heridor, no codicioso, es decir, que de torpes ganancias. Si yo no quiero ser obispo, yo puedo ser entonces codicioso de torpes ganancias. Sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Si yo no quiero ser obispo, yo puedo ser todo esto. Esta es la vida básica de nosotros. Solamente para ser obispo, yo no voy a hacer esta cosa más, yo voy a ser diferente que los demás. Ahora otro requisito que totalmente contra Pablo mismo y contra Timoteo. Que gobierne bien su casa, ese obispo. Es decir que si yo no quiero ser obispo, yo no tengo que gobernar bien mi casa. Pero si gobernar la casa era un modo de vida, entonces no tenía que coger eso como requisito para ser obispo. Es decir que otra cosa, entonces el mismo Timoteo no puede ocupar el puesto que ocupaba Timoteo. No tenía casa, que como el gobernador, como no tenía hijo, no tenía marido, no tenía mujer, no tenía una familia. Ni Pablo tenía nada de eso. Pablo no era casado, según lo que ellos dicen aquí. Pero si Cristo no exigió esto a Pablo como requisito, y con Pablo entonces está mandando como requisito a ellos, a poner esto sobre los hombros de ellos. ¿Qué hago? Pablo no recibió eso de Cristo, pero entonces tampoco Timoteo entonces era calificado para ese puesto. Porque Timoteo era el apóstol. Apóstol está a un rango más superior, según según el contenido de la misión de cada uno, el apóstol está encima de un obispo que significa supervisor. Oye bien, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad para ser obispo. Ellos dicen, para ser obispo o pastor, entonces tú tienes que tener tus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice que los hijos tienen que andar en honestidad, en santidad. Es decir, si no andan, tú no puedes ser líder, ningún líder. Es decir, si tú no puedes, el líder tiene que tener sus hijos andando. Porque, por ejemplo, tú tienes tu hija tiene que estar entonces contigo todo el tiempo en la congregación. Si ella juega su camino, según su destino, ella tenga un marido, o entonces no conforme a lo que el templo, entonces el protestante, los protestantes lo mandan, entonces te toman ahí como líder. Te toman como líder, tú no calificado porque entonces tú no puedes gobernar tu casa. Porque tú tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar, tú no puedes estar en el puesto tuyo porque tú mismo crees que toda la escritura entonces es inspirada de Dios. Pero si tú eres judío, entonces tú debes saber, entonces aquí tus hijos deben andar en santidad tal como tú estás andando.
Y cualquiera no puede estar, no puede salir embarazada. Tampoco no puede estar teniendo novio, entonces besando, sin lo que dice, sin lo que ellos dicen ahí. Sin cumplir lo que ellos dicen ahí en su Biblia falsificada. ¿Qué significa eso? Es decir, todo esto es para ustedes que creen que esta Biblia, estas escrituras están inspiradas. Sin embargo, Pablo dice que no. Pedro dice que no. Yo apoyando a los dos. Y entonces la lógica, el Señor me dio para descubrir entonces estas falsificaciones y creer más que esta Biblia no es inspirada de Dios. 90% de su contenido es natural. Solamente 10% es doctrina, pero casi no se ve. No se ve. Dice... Ok. Mira otro, dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero ¿qué casa Pablo sabía gobernar? ¿Qué casa Timoteo sabía gobernar? Y entonces, por eso, ahora, un puesto espiritual necesita entonces una calificación natural. ¿Yo no puedo entender eso? Un puesto espiritual para alma, para espíritu, para liberación de alma, entonces necesita una calificación natural. Y otra cosa que mata al sapo, mira querido, también este obispo, que quiere ser obispo, que tenga el buen testimonio de los extraños, es decir, de los no convertidos, de los no conversos, de los que no son de la iglesia, son de afuera. Es decir, que ellos tienen, los que no son cristianos, tienen que escribir una carta en favor de este hombre. Y dice, sí, lo aprobamos como obispo. Por eso entonces, léelo bien, léanlo, señores. Es decir, que ser obispo, ser pastor, es recomendación de los que no son cristianos. Y si ellos no aprueben al obispo, mira qué va a pasar. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no caiga en enfrenta y en lazo del diablo? Exactamente. Exactamente. Todavía yo no dije es un pecado, ¿no? Es un pecado, ¿no? Estoy picando, entonces estoy poniendo pedazo por pedazo, y entonces el contenido de la falsificación. ¿Ok? Es que la falsificación, porque para ellos saben, entonces, bueno, con esta Biblia que está ahí, 90% ya no tiene la liberación del alma o del espíritu. Son cosas naturales. Yo estoy poniendo claro para que ellos sepan. ¿Ok? Eso no, yo no digo que entonces ellos pecaron. Pero entonces, pero entonces, como hay un grupo que está destinado para ir al exterior del reino. Son ellos que entonces son los que murieron, entonces observando la ley en el lugar pretendiendo ser la ley de Dios. Dios no tiene ley que el hombre entonces puede. Bueno, la ley tal vez que Dios tiene entonces está escrita en el espíritu del hombre y en su alma mismo. Automáticamente, es automática. Escúchame, dice ahí, es decir, ellos tienen que tener una referencia de los extraños para ser obispos. El obispo no es un puesto espiritual, sino es un puesto electivo, ¿verdad?
selectivo, selectivo era por los hombres que no son aún cristianos, que no están dentro de una congregación. Entonces Pablo no debería hacer esto, porque Pablo no iba a hacer eso. Porque Pablo no había recibido de parte de Dios, de Cristo, esos requisitos. El Señor está poniendo eso. Son cosas aumentadas por los mismos judíos. También por otros hombres, tanto que otros traductores de la Biblia. No son 2 o 3 o 4, hay 200, 300, 400, 500 traducciones diferentes, en diferentes idiomas, diferentes culturas. Entonces, eso que estamos diciendo, ya esta parte de esto está explicada según la convicción de mi hombre interior, de Will del interior. Ahora, hay muchos, vamos a ir allá a ellos paso a paso, ¿ok? No, porque muchas cosas van a llenar la cabeza suya, entonces, bueno, va a confundir, yo no quiero, entonces, más confusión, ¿ok? Ya hemos elegido un par de capítulos y hay muchos que son falsificados. Muchos, el 90%. Bueno, ellos nos mandan a observar ley humana para liberar espíritu. La ley humana no puede liberar espíritu. Ellos cogen la ley humana para haciéndonos que sabemos que es la ley de Dios. La ley de Dios. Si tú violas entonces la ley de Dios, tú vas al infierno. Las leyes de Dios son inviolables. Son perfectas. Y además, es una programación. Es un mundo totalmente programado, como está diciendo el maestro con mayúscula, Oscar Duque Vidal. Es un mundo programado. La programación del mundo no es para solamente el alma o el espíritu del hombre, que va a estar un grupo va a estar dentro del reino, otro va a estar fuera del reino. Como yo dije, no hay, entonces, en esta doctrina que predicó originalmente por Pablo, la cual fue falsificada, tergiversada, deformada, desfigurada, todo por los judíos, reemplazándola por su asunto legal, por la ley. Y por eso dice, entonces, mandó a las mujeres a callarse, dice, según dice la ley. Es la ley que mandó a ellas a callarse. No ellos mismos que dice Pablo. Y Pablo no escribe nada de eso. Pablo dice que ellos mandaron cartas como si fueran escritas por mí. Lo mandaron bajo de mi nombre. Yo entiendo. Pablo, que era un prisionero 24/7. Cada día entonces lo tiran en una cárcel. Pasó noche entonces encarcelado, preso. Un hombre que tenía cadenas en sus pies. Vigilado, ¿verdad?, por militares. Pablo entonces también empezó a ser viejo. Usted piensa entonces, Pablo recibió todo por revelación, hablando entonces la palabra o el espíritu de vida en el espíritu de Pablo. Usted piensa que Pablo va a escribir con su mano. No había entonces computadora de que va hablando así, no había nada de eso. Con su mano, señores, un viejo va a escribir entonces un 1 de Corintios que tiene tantas páginas. Un hombre preso con cadena. Entonces va a tener todo para escribir 1 de Corintios que tiene ¿cuántas páginas? 1 de Corintios tiene 12, 14, 15, 16 páginas.
Oye, un preso va a coger... Ahora, cuando habla de 16 páginas, es a máquina ahora. Pero cuando con mano, esas 16 páginas eran como 100, 200 páginas. Porque entonces cuando uno escribe por mano. Pero las letras son más grandes. Son muchas páginas. Ahora, para ponerlo en la máquina, computadora, entonces uno envía las letras chiquitas, reducen las páginas. Ahora, me está diciendo Pablo, un prisionero, tenía tanto tiempo para escribir en 16 páginas, o 100 o 100, como 100 y pico de páginas. Señores, algo que dice que entonces que recibió por revelación. Pablo tiene que escribir exactamente lo que fue, lo que la palabra dictó a él. Dictó algo ya planificado antes las edades, antes de la formación física del universo. No hay mucha vaina, mucha palabra que tú tienes que, muchas palabras, sino un dictado, algo corto, haga eso. Ahora ellos para hacer mucho cuarto, para aumentar su falsificación, para entonces se confundir al mundo. Ellos ponían un paquetón de cosas. Por ejemplo, si Pablo escribió 10 líneas, ellos aumentaron 30. Y luego ellos pusieron su versículo. Pablo no tiene, la carta de Pablo no tiene versículo, no tiene capítulo. Tiene una carta. Ellos, los teólogos de hoy, ellos pusieron capítulos y versículos y aumentaron toda esa vaina. Supuestamente fueron escritas por Pablo. Entonces, esto debe ser algo chiquito. Ellos la pusieron grande. Entonces, más grande, más cuarto cuesta. Vale. Más cuarto cuesta, más dinero cuesta. Más dinero. Entonces, ya hemos descubierto eso. El Señor nos hizo ver la falsedad, la falsedad, la malicia, humana de ellos. Y entonces nos hizo vomitar entonces todo el contenido histórico, ¿verdad?, de esta Biblia. El capítulo, el 1 Timoteo capítulo 2. Entonces esto, el Señor me hizo vomitarlo. Me hizo vomitarlo. Lo vomito yo, lo vomité hace tiempo. El mismo momento que el Señor me abrió los ojos para mostrarme la falsedad, la falsificación, por las porciones falsificadas. Entonces, hay más todavía, pero vamos a parar aquí esta noche. Hay más. Hay muchas, vamos a seguir dando, pero ustedes van a agarrar lo que ustedes tienen esta noche, han recibido, han escuchado de mi parte. Si usted piensa o cree que todas las escrituras están inspiradas de Dios, deben saber también tus hijas que no tienen hijos, que no tienen marido, si mueran hoy, van directamente al infierno de esta misma Biblia. No, déjame decirte que nosotros somos dispensadores, ¿verdad?, del ministerio, del misterios del reino espiritual eterno. Nosotros creemos, yo soy predicador yo creo que yo no quiero ir más, yo no quiero decir como yo soy el único. En cuanto a las personas los predicadores que hablan de la predicación en este mundo, creo que entonces yo soy diferente. Entonces, yo he escrito más que todos acerca de la predicación. Y el único, yo creo que en Facebook, hay unos que predican la predicación, pero basando en la teología. Lo hacen por definición, pero ellos mismos
creen, ellos mismos creen, entonces, creen en pecado. Pero si hay, porque la predestinación no puede haber transgresión de parte de las criaturas, de los predestinados. En ninguna forma. Entonces, pecado o transgresión viene de postdestinación. Si viene de la ley. O que sea del libre albedrío. Entonces, el libre albedrío produce lo siguiente. Supuestamente el libre albedrío no existe en ningún sitio en esta Biblia. Pero entonces, lógicamente existe porque tú puedes ver, entonces, si hay condiciones, si hay causas, lógicamente hay libre albedrío. ¿Ok? El libre albedrío produce razón. Razón produce ley. Ley produce pecado. Pecado produce ira, una supuesta ira de Dios. Y esta supuesta ira produce infierno para quemar a los transgresores, a los pecadores. Y este grupo, el Señor me quitó de ahí. Hace como más que 10 años. 2010 o más de 10 años. Me quito de ahí. Yo no estoy en este grupo. Entonces, grupo. Ahora, es decir, si hay libre albedrío, ¿verdad? Si hay libre albedrío, entonces hay infierno. Hay un infierno. Porque está diciendo que Dios, el creador de todo, proporcionó a cada de sus criaturas un supuesto libre albedrío, lo cual convierte en un fuete contra Dios. Es que Dios entonces entregó algo a su criatura, este algo entonces está en contra de Dios mismo. Porque este algo, el libre albedrío, entonces quitó la paz de Dios porque puso a Dios en ira. Cuando la ira, tú estás en ira o tú tienes ira contra alguien, entonces la paz tuya no está ahí. Tú pierdes control. Ira. Entonces la condición, el estado, condición de Dios, después de haber proporcionado a sus criaturas un supuesto libre albedrío, entonces ellos empezaron a hacer cosas que Dios no esperaba. Y tantas cosas que ellos hicieron, hasta ellos dijeron que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es decir, Dios no sabía nada de eso anterior. Dios no sabía que entonces el hombre iba a estar en esta condición. En ese sentido, entonces, puede haber entonces un infierno. Puede haber entonces, si el hombre tiene facultad, para elegir lo que él quiere. Aunque Dios no quiera eso, el hombre dice, yo lo quiero. Aunque el hombre actúe contra a la voluntad del Creador, pero entonces que el hombre entonces lo haga por el supuesto libre albedrío que Dios lo había proporcionado a sus criaturas. Ok. Nosotros no creemos, entonces no hay libre albedrío. La predestinación no hay libre albedrío. La predestinación, según Pablo dice entonces, la sabiduría que nosotros recibimos hoy, fue planificada, fue predestinada antes de las edades, es decir, antes de la existencia física del universo. Es decir, que todo lo que está pasando es un plan que estaba ahí antes de nuestra existencia humana. Puede decir que nosotros somos la construcción, en todo lo que está en nosotros viene del plan, que es mayor que la construcción. Es decir que, por ejemplo, me mandó Dios para ser negro, yo no puedo hacerlo, yo no puedo ponerme blanco. Es en el aspecto natural, en el aspecto físico de la predestinación, en el aspecto humano de la predestinación. La predestinación es el desafío que tú tienes delante de tú, que tú no puedes levantarlo.
Es decir, lo que tú no puedes deshacer, lo que deshacer es la predestinación. La predestinación, tú no puedes poner la nariz tuya en el lugar de la oreja. Es imposible. La predestinación, físicamente, naturalmente hablando ahora. La predestinación es que tú no puedes coger la boca y ponerlo entonces en el lugar, ¿verdad?, de los ojos, o que sea de los ojos, de las cejas, o cualquier otro sitio. La predestinación es, tú eres alto, tú no puedes cortarle un pedazo para ponerte entonces bajo, más corto. La predestinación es decir, cuando si te corten este brazo, nadie puede reemplazarlo tal como estaba. Y la predestinación. La predestinación es, tú no, aunque tú dices que tú tienes libre albedrío, pero este libre albedrío no te da entonces autoridad o que sea poder para ir a decir en las televisiones que tú no vas a morir ahora, sino después de 200 años. Porque si el destino tuyo está en tu mano, debes decir a todas las rayos del mundo entero que tú no quieres enfermarte. Tú no vas a estar enfermo por tantos años. Es decir, en realidad el destino tuyo no está en la mano tuya. Eso se llama predestinación en el aspecto natural. Tú no puedes volar como una ave. Tú no puedes sostener en el aire por 2, 3, 4, 5, como 10 segundos así, sostener en el aire, entonces sin estar los pies en la tierra. Es predestinación. Es decir, tú no tienes libre albedrío en realidad. Ahora, la predestinación es decir, todo lo que tú estás haciendo es producto, ¿verdad?, de la planificación, el producto del plan que ha sido planificado antes de los siglos, antes de la existencia humana, de la existencia física, antes de eso, porque fue Adán que comenzó con los siglos. Es decir, la predestinación los versículos, entonces la ley, el contenido de la ley, entonces viene de la razón. La razón viene del supuesto libre albedrío. Ahora, cuando usted está en el territorio del Antiguo Testamento, o bueno, de ellos, o del Testamento, esto también que ellos llaman Nuevo Testamento, cuando 90% de su contenido es natural, 75% historia, 75% historia, 15% poesía, solamente 10% doctrina, la cual no se ve aquí. Casi. Ahora, la predestinación es decir que no hay libre albedrío. Por ejemplo, si Dios te mandó, es que lo que tú estás haciendo fue fue creado, inventado, planificado por Dios. Dios me mandó, entonces, las cosas que tú haces, que ellos dicen son obras de la carne. Según ellos, estas obras de carne pueden, entonces, puedes entonces dañar, o que sea, puede entonces impedir el espíritu del alma o el alma del hombre ir al supuesto paraíso que sea al reino de Dios. Ahora, si yo haga lo que Dios me mandó a hacer antes de nacer, antes de ser humano, si lo estoy haciendo, ¿estoy violando una ley?
La ley de Dios, no. Estoy cumpliendo con lo que Él me mandó a hacer. Eso no puede ser transgresión de la ley. Es una transgresión. Pero si no es transgresión, entonces yo puedo ser culpable. No, porque estoy haciendo exactamente lo que Dios me mandó a hacer. Eso no puede ser una sorpresa para Dios. Y hasta que puede entonces Dios puede insertar lo causal ira en Dios para Dios entonces crear un infierno para quemarme a mí. Porque es lo que estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Ahí no hay pecado, ahí no hay transgresión, sino hay cumplimiento de lo que Dios me ha programado antes de nacer, antes de ser humano. Entonces, si no hay violación, si no hay transgresión, no puede haber una supuesta ira, la cual iba a poner como copo de venganza o de castigo un supuesto infierno. El infierno es el lugar donde tú vas a pagar por las transgresiones. Entonces, si no hay transgresión, no puede haber ira y no puede haber tampoco. No puede haber infierno. Es decir, todo lo que estoy haciendo conforme a la programación de mi destino. Ahora, sí, Dios me ha destinado así, me ha predestinado así. Ahora, qué mal que hice yo que lo cual Dios puso en ira contra mí. Entonces, una ira que Dios no puede, una cosa que Dios no puede, entonces quitar de mí, se llama la única cosa que yo puedo hacer es crear un infierno para quemarme a mí. Y sin embargo, al principio, ese mismo Dios dice, todo ha creado, todo lo que creó era bueno. Ahora, este mismo Dios está diciendo, lo que dio bueno ayer, hoy es malo. Esto que dice esta Biblia que ustedes tienen en su mano, 90% es natural y 10% solamente es doctrina. Pero entonces la doctrina de la predestinación rechaza todo esto. No hay pecado para Dios. No hay transgresión para Dios para predestinación. Si hay transgresión para la ley humana. Transgresión de la ley canadiense, de la ley americana, de la ley, bueno, los países que observan, que respetan la ley de ellos. Porque la ley fue escrita, aprobada por los hombres, ellos transgresan sus propias leyes. Ellos tienen que pagar la consecuencia, porque de ellos mismos, que fueron ellos que aprobaron esta ley. Sí hay castigo para la transgresión de la ley humana. Pero no hay castigo para el cumplimiento de un destino de parte entonces de su creador. Entonces un destino fue programado, planificado antes de la existencia del predestinado. Aquí, es por eso, yo no puedo estar acá. Bueno, fulano de tal, tú vas al infierno. No. Tú vas a un lugar al exterior del reino. No va a haber satisfacción completa, va a haber satisfacción completa. Va a ser un lugar de no satisfacción, como la tenemos aquí en este mundo físico. Pero que sea afuera y adentro, los dos lugares son de Dios. Van a estar en su presencia permanentemente. No va a decir entonces, bueno, los de afuera son maldecidos o malditos, no. Entonces lo que Dios ha bendecido no puede ser maldito por Él, o el maldecido por Él. Porque Dios no es hombre. No es hombre, no es hombre emocional. Entonces un hombre para arrepentirse. Dios es eterno. El pasado, el futuro son presentes para Él y creados por Él mismo. Es decir, 2050, entonces para nosotros es futuro, para él es 2021 para él. 14 millones o 14 billones de habitantes supuestamente que hay en la tierra, son 14 personas para Dios. Es decir, Dios tiene control de todo. Nada entonces ha salido de su control.
Y todo está caminando conforme al contenido del plan que ha sido preparado antes de nuestra existencia humana. No puede haber pecado, no puede haber transgresión ninguna, no puede haber entonces ni ira de Dios, ni infierno tampoco. Solamente ya una parte fuera del reino, otra parte dentro del reino. Entonces no va a haber paz completa, no va a haber entonces satisfacción. Satisfacción. Entonces en la parte del exterior van a estar en necesidad de 24, bueno, hasta que Dios tenga otro plan. Ahora nos va a llevar a trasladar en otro espacio que no sea la tierra. Y por eso nosotros sabemos que no podemos decir, oh Cristo, oh Jesús vendrá. Bueno, la predestinación nos permite usar el verbo venir para el eterno, para el creador de todo. Cuando usamos el verbo venir, es decir, que si Él viene ahora, ¿dónde está Él? Entonces viene de un sitio. Pero del sitio donde Él está ausente, ahora está presente ahí. Entonces Dios no es humano igual, no es limitado por el espacio para decir venir. Este verbo no puede ser usado para Él. Es falta de respeto. Bueno, también falta de respeto para los del exterior del reino. Dios aparece al mundo. O reaparecerá, algo así. Es decir, que la doctrina de la predestinación tiene sus expresiones, tiene sus vocabularios, que usted no podemos jugar con eso. Porque lo que estoy diciendo, que no es que usted no puede, si usted no puede hacerlo, no se mate, porque eso es una llamada de parte del Creador. Yo creía lo mismo que usted está creyendo, usted cree hoy. Que manda al hombre entonces a forzarse para entrar en el reino de Dios, que usar su propia fuerza. No. Esto no es predestinación. Esto es producto, ¿verdad?, de la parte exterior del reino. Esto es producto del libre albedrío. Así que Dios mismo ha programado este mundo. Una parte para el exterior y otra parte para el exterior. Pero los dos lugares pertenecen a Él. No digo que el infierno pertenece a Satanás, en su paraíso pertenece a Dios, no. Satanás no creó nada. Satanás no es el mejor, Satanás también va a estar fuera del reino. Junto con los otros espíritus, porque todos se convierten en espíritu. No. Esta es tierra, regresa a la tierra. La tierra no va a estar quemada nada. La tierra no ha hecho nada mal. Porque fue creada, la tierra va a estar aquí, el planeta va a estar aquí. Va a estar en su lugar. Y Dios no va a estar trasladar a otro espacio. O este espacio, ¿verdad?, de carácter espiritual. No va a tener nada de rasgo, ¿verdad?, de física de esta tierra. Nacimos de esta tierra, este cuerpo, esta carne es de la tierra. Volverá a la tierra, porque el espíritu que está en nosotros no es de la tierra. Vamos a nacer de otro espacio que es realmente compatible con el espíritu que tenemos. Dios va a hacer su película, siempre ha sido así, ser su película desde yo no sé desde cuándo, yo no sé. Él va a seguir siendo lo mismo, porque sus criaturas son perfectas. Las criaturas son perfectas. Entonces, ahí ves que tú tienes en tu mano. Toda escritura es inspirada de Dios, es verdad. Pedro dice no es verdad.
Pablo dice no es verdad. Wilder ahora apoyando entonces a Pablo y confirmando eso a través de la lógica que el Señor me dio en la revelación. Sí, no está inspirada. Y entonces una Biblia que se llama Segundo 21 apareció con ese por ciento. 75% historia, 15% poesía y 10% solamente doctrina, la cual no se ve delante un contenido del 90% natural, solamente 10% espiritual que no se ve. Entonces Dios tiene que darnos, bueno, Dios según la voluntad de Él, entonces va a dar a cada persona que Él quiera revelación o dar entonces un aparato espiritual para poder ver, entonces detestar que ver entonces el 10% de la doctrina. Esto que estamos sacando de lo invisible para ponerlo invisible para ti, según el contenido del diseño de cada uno en esta noche. Hasta ahí el Señor quiso que nos llegáramos. Wilder Voltaire para servirles con amor, con tolerancia, flexibilidad, no de mi parte, sino de la parte innegable, inevitable, incontestable de nuestro Cristo Dios Creador por los siglos de los siglos. Amén. Si en la voluntad de Dios nuestro Creador, que tengáis una buena noche.